Muy buenas tardes, yo soy Iván Herros, esto es 2018 Elecciones. Le doy la más cordial bienvenida a la cobertura especial Elecciones 2018, previa al debate entre aspirantes a una diputación local por el Distrito 21 en Iztapalapa, que en unos momentos será transmitido por la señal de Capital 21. Los participantes en este encuentro aspiran a un lugar en el Congreso local que este año quedará establecido en la capital de acuerdo con lo plasmado en la Carta Magna de la Ciudad de México. En este encuentro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México participan Gabriela Quiroga Anguiano de la Coalición por la Ciudad de México, María Antonia Landero Rómulo del Partido Revolucionario Institucional, María Guadalupe Moreno Rebollo del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Álvarez Melo de la candidatura común Juntos Haremos Historia, Patricia Pedraza Zúñiga de Nueva Alianza y Mari Carmen López Monroy del Partido Humanista. Los temas que se abordarán son seguridad pública, abastecimiento y calidad de agua, prevención de desastres, derechos humanos y programas sociales. Vamos con un panorama de cómo está conformado el Distrito 21 en Iztapalapa. Cuenta con una superficie aproximada de 15.83 kilómetros cuadrados y una población de 248.080 habitantes. Está integrada por 50 colonias, algunas de ellas son Constitución de 1917, Guelatao de Juárez II y Cabeza de Juárez. Según datos del INEGI, en esta zona de la ciudad, la escolaridad entre los habitantes de 15 años y más se establece de la siguiente forma: 2.5% no cuenta con escolaridad, 46.9% tienen educación básica, el 28.7% posee educación media superior y 21.7% cuenta con estudios superiores. La tasa de alfabetización por grupos de edad de 15 a 24 años es de 99.4% y de 96.9% en población de 25 años y más. El rezago educativo es de 10.6% de la población. En el Distrito 21 en Iztapalapa hay 198.665 viviendas. El promedio de habitantes por cada una es de 3.7 personas. Respecto a los servicios públicos, el 86.5% de las viviendas cuenta con agua entubada, 98.7% cuenta con drenaje, 99.8% tiene electricidad. El 51.5% de los habitantes tiene casa propia, 21.9% vive en una casa alquilada y 22.4% habita un inmueble familiar o bien prestado. En materia de salud, el 75.6% de los habitantes está afiliado a algún servicio de salud, 20.3% es derechohabiente del IMSS, 18.8% del ISSSTE, 1.5% de Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional o bien de la Secretaría de Marina. El 4.9% cuenta con un seguro privado y el 2.7% está afiliado a alguna otra institución de salud. Los principales problemas que enfrenta este distrito son asaltos en el transporte público, problemas de movilidad e inseguridad, homicidios por asaltos, comercio informal en espacios públicos, narcomenudeo, robo a casa, habitación y falta de alumbrado público. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano, los delitos de alto impacto son el quinto lugar en homicidio doloso, el sexto lugar en secuestros, el sexto lugar en robo con violencia y el séptimo lugar en robo a vehículos. Y para profundizar en el análisis de los temas que se tratarán en este debate, nos acompaña Dulce Carolina Gómez Kim. Ella es licenciada en Trabajo Social por parte del Instituto Tecnológico Roosevelt. Y también recibo con gusto a Marco Galván Duque. Él es licenciado en Economía
por la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Y bueno, pues hablamos entonces de un distrito, como ya decía yo en los datos duros hace un momento, pues que es muy complejo, ¿no? Es inseguro y tiene, diversas problemáticas que me gustaría que abordáramos a lo largo de esta charla. En primer lugar, pues lo que se tendrá que abordar en este debate es justamente el tema de la seguridad, un tema que me parece medular para el Distrito 23. ¿Quién quisiera comenzar? Si quieres, comenzamos contigo para que nos platiques qué podríamos escuchar por parte de los candidatos. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebro el esfuerzo que hacen Capital 21 en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para pues acercar toda esta información tan importante a las personas que vamos a emitir nuestro voto. Bueno, en el caso de la inseguridad, en Iztapalapa, no solamente en el Distrito 21, en general tenemos un grave problema de inseguridad. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017, fuimos una de las 3 delegaciones que aglutinaba el 40% de la inseguridad en la ciudad, en conjunto con la delegación Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Entonces es una problemática que no únicamente es del distrito, es de toda la delegación, y esta semana en la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa se hizo un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública a reforzar en cuanto al tema de seguridad. Viene un dato muy importante que utilizaron para salvaguardar la integridad física de las personas de la delegación Iztapalapa. Entonces estamos hablando de un tema muy grave que ocurre en la delegación. 2 de cada 10 delitos que se cometen en el distrito y en toda la delegación son dolosos, son violentos. Entonces es muy grave lo que estamos viviendo en cuanto al tema de inseguridad. Marco, tu punto de vista con respecto a lo que se podría legislar y qué nos pueden proponer los candidatos en términos de seguridad. Yo creo que aquí tenemos un tema muy claro, ¿no? Es que no teníamos las facultades como Ciudad de México para poder tener el mando sobre la policía. Era algo que era facultad del Congreso de la Unión. Y hoy, con la reforma política de la Ciudad de México, ya lo podemos tener más tangible. Tenemos un jefe de gobierno que ya se va a poder hacer cargo del jefe de la policía, del procurador. Tenemos un Congreso de la Unión que va a poder administrar y etiquetar el presupuesto como mejor entiende las necesidades de la Ciudad de México. Entonces, al final del día, todo este conjunto de reformas que se hicieron, pues nos van a dar las facultades para poder combatir la inseguridad, porque tenemos hoy un sistema de prevención que no nos está dando resultados. Pero este sistema preventivo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Eliminar? No, yo creo que lo que se tiene que hacer es modificar. Tener lo preventivo, por ejemplo, lo que es el desarme voluntario, que hoy, apenas en la semana, el jefe de gobierno dijo que se iba a incrementar el 20% a este programa, que ha dado muchos resultados, se han sacado muchas armas de las calles y todo esto de forma voluntaria, ¿no? Entonces, yo creo que la población lo que debe de entender es que esto es un trabajo en conjunto, y para que podamos tener seguridad, podamos tener bienestar, es una participación de un 50-50. 50% que se necesita del gobierno, 50% que se necesita de los ciudadanos, porque solamente con denuncias, solamente dándole seguimiento que se necesita ante los ministerios públicos cuando sucede un acto delictivo, solamente así es como se puede combatir la delincuencia en la Ciudad de México. Caso claro, que es lo que sucede en el metro. Si no se denuncia que hay un robo en ciertas estaciones, no se puede combatir exactamente a la banda delictiva que está haciendo los asaltos en esas estaciones. Solamente con la denuncia es como se puede combatir, y entonces los cuerpos policiales pueden hacer los métodos necesarios para poderlos desarticular. Y es lo que ha dado resultados en esta ciudad en el ámbito de prevención y combate a la delincuencia. ¿Estás de acuerdo, Carolina, con esta postura? Creo que va a ser radical y muy importante que entendamos los ciudadanos y que nuestro representante nos pueda explicar cuáles van a ser todos los cambios que bien mencionaba respecto a las facultades que tienen las delegaciones, que tienen los diputados, ahora congresistas, también el ámbito federal, respecto a la seguridad, cómo van a incidir, qué es lo que tiene que hacer cada quien, porque mucho escuchamos ahora que estamos
analizando todos los debates que se están llevando a cabo, prácticamente de las delegaciones dicen, bueno, es que nosotros no tenemos facultades, dependemos de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces sí es muy importante todas estas reformas. También hemos escuchado mucho la parte del policía de barrio, pero en el caso de este distrito, ¿cómo podemos hablar de un policía de barrio, por ejemplo, si tú llamas a una patrulla y no llega? Entonces, festejo que los candidatos a las diferentes espacios del Congreso estén haciendo este tipo de propuestas, pero creo que, como bien lo decías, habría que hacer este análisis de cuáles van a ser las facultades y darle seguimiento puntual a lo que tienen que hacer ellos también. Tenemos muchas nuevas casetas abajo de puentes, sobre todo, que han puesto y que hemos visto en toda la ciudad, de módulos de seguridad pública, pero ¿por qué no están funcionando? ¿Por qué, por ejemplo, en este distrito no llega la patrulla, no? Es lo que tendríamos que estar revisando. De acuerdo, tengo que ir a una pausa, pero estamos hablando de seguridad, justamente de lo que podría ocurrir en el debate que se llevará a cabo dentro de algunos minutos por el Distrito 21 en Iztapalapa. Ya volvemos.